En el año 2018 se presentó una de las crisis financieras más grandes que ha vivido el mundo. Los mercados de valores cayeron y con ellos muchas inversiones que estados estaban haciendo. Uno muy emblemático fue cómo la República de Islandia, invirtiendo en bonos subprime, perdió la mayoría de sus inversiones públicas con esta crisis. A raíz de esto, los Estados Unidos y muchos países desarrollados empezaron a encontrar cuáles eran las fuentes principales por las cuales los estados no tenían unas financiaciones adecuadas para suplir todos los bienes públicos y básicos que requieren todas sus poblaciones. Y empezaron a hacer una iniciativa, primero muy política, que fue migrando después a un aspecto muy técnico. El G20 se reunió y le dijo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que desarrollara un plan específico para rediseñar las normas de tributación sobre operaciones transfronterizas de bienes y servicios. ¿Qué le preocupaba en esencia al G20? Que encontraba que muchas compañías multinacionales hacían esquemas, algunos de ellos artificiosos, con tal de disminuir la base impositiva en los países donde tenían mayor presencia de mercado y transferían esas utilidades a lo que ellos llaman paraísos fiscales, lo que hoy se llama como jurisdicciones de tributación baja o nula. Con eso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, diseñó un plan de 15 acciones tendientes a buscar que la tributación internacional o las normas domésticas que regulan estas operaciones transfronterizas no existieran tantos arbitrajes. ¿A qué me refiero cuando hablo de arbitrajes? Me refiero a que un país por una renta cobre 35% y otro país cobre un 0%. ¿Cómo se lograba la armonización en este sentido? En estas 15 acciones que desarrolló la OCDE se vieron varios elementos importantes. Tocaron temas como cómo atacábamos la economía digital, esto fue, digamos, la acción 1, que era muy sensible, cómo veíamos el abuso de los tratados, el manejo artificioso del establecimiento permanente, cómo hacíamos para evaluar o reexaminar la documentación de precios de transferencia, que en ese momento se veía que lo que estaba permitiendo es que con adecuados estudios las multinacionales pudieran bajar sus bases impositivas de los países donde operaban. Bajo estas 15 acciones, que ustedes la pueden encontrar en la página de la OCDE, el mensaje principal que se tenía era que las legislaciones domésticas se debían regular y también la red de tratados tenía que actualizarse, principalmente la acción número 15, y me voy a detener acá en un momento. De alguna forma, el derecho internacional tributario se maneja con dos fuentes. Una fuente de legislación doméstica, es decir, las reglas que cada país adopta, y la otra es cuando dos países entran en un convenio bilateral para evitar la doble imposición. En esta red de tratados, por ejemplo, Colombia hoy en día tiene firmados 17 tratados. En esta red de tratados se identificó por parte de la acción 15 que no había unos estándares mínimos, que dependía de la negociación de cada país, y eso permitía un fenómeno que muchas veces lo han oído venir de la OCDE, que es la compra de tratados o el treaty shopping, es decir, que de manera artificiosa nos ubicamos en una jurisdicción simplemente para tener los beneficios de un convenio sin que exista una sustancia económica en la misma. A partir de estas condiciones, la acción 15, que es el tratado multilateral, reúne a la mayoría de jurisdicciones y les dice: vamos a poner unos mínimos estándares en los convenios, y se crea este instrumento multilateral para que se modifiquen de manera automática cada uno de los convenios bilaterales. Imagínense ustedes, si se hiciera un tratado bilateral, una renegociación individual de cada país, tomaría muchísimo tiempo. Por eso el instrumento multilateral, además de permitir celeridad en el proceso, acortar los tiempos, permitía implementar esos estándares mínimos. ¿Cuáles son los estándares mínimos en esencia? Que haya limitación de beneficios. ¿Qué significa eso? Que alguien que esté abusando del tratado de manera artificiosa no lo pueda usar. Se pedía también como un estándar mínimo que los tratados no fueran usados para incentivar el fenómeno de la doble no imposición, que es, digamos, una traducción de que no se diera el fenómeno que no pagaras impuestos en ninguno de los países. Y de una manera muy simple,
Este convenio, que ha sido ratificado y depositado por muchos países ante la OCDE, va a empezar paulatinamente a modificar los tratados bilaterales para que se elimine esta circunstancia. Pero con esto que se llama el Plan de Acción BEPS volumen 1 o versión 1 se quedó un poco corto las soluciones que la OCDE dieron, y surgió un segundo fenómeno que lo vamos a ver principalmente en el panel que está preparado por la International Fiscal Association capítulo Colombia para estas jornadas de Derecho Tributario y Aduanero, y es que en BEPS versión 2.2 se empezó a hablar de un pilar 1 y un pilar 2. Lo vamos a abordar con mucho detalle en estas jornadas. Principalmente me quisiera centrar en pilar 2 por la correlación que va a existir, y lo vamos a ver con mucho detalle en estos foros, con la norma incluida en las reformas recientes sobre tributación efectiva mínima para las compañías o personas jurídicas o obligados a llevar contabilidad, que pide una tributación mínima del 15% de la utilidad depurada de un impuesto depurado. ¿Qué dice Pilar 2? Pilar 2, en esencia, se llegó a un acuerdo recientemente, ya hay guías administrativas, este es el año donde va a empezar a implementarse eso. La manera más simple de explicarlo es que se pide a todas las naciones que hacen parte de este gran acuerdo. En este momento hay más de 130 naciones que han dado su consentimiento. La Unión Europea o la Unión Europea, por ejemplo, ya ha sacado una directriz o está preparando una directriz para la adopción intracomunitaria de estas medidas. Lo que se busca es que las empresas multinacionales, a través de adopción de mecanismos domésticos de cada estado, no tributen menos del 15% donde llevan las operaciones que tienen que llevar. Y nuevamente este video corto es para simplificar un poco el tema, la profundidad la podemos ver más en estas jornadas. Uno ve, por ejemplo, que Pilar 2 está proponiendo que si una multinacional está operando en varias jurisdicciones y después de hacer unas partidas conciliatorias en la consolidación de la matriz, después de hacer esas depuraciones, se llega a la conclusión que la tributación es menos de 15, hay unos ajustes para llevarlos a 15 y tributar en la casa matriz del grupo multinacional. ¿Qué se dijo para los países, sobre todo en vía de desarrollo? Que era necesario también adoptar normas internas en esos países donde operaban multinacionales, caso muy contrario a lo que ha hecho Colombia, que lo adoptó de manera genérica sin importar si hacen parte o no de un grupo multinacional. Y lo que se dice es que también se lleve la tributación mínima un 15% en esos países donde desarrollan. Esto está llevando, digamos, un gran debate. Hay muchas personas que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Por ejemplo, recientemente el Comité para Asuntos Tributarios del Congreso Federal de los Estados Unidos envió una misiva a la OCDE diciendo que abiertamente Pilar 2 en algunos de sus componentes iba en contra de los intereses de los Estados Unidos, especialmente porque los Estados Unidos ya tenían el régimen GILTI, que es un régimen antidiferimiento de atracción de rentas para que en los Estados Unidos se tributen aquellos intangibles que no se tributan fuera de ese territorio. Entonces es un debate que está muy abierto y continúa, pero tal vez cerraría esta pequeña cápsula diciéndoles 3 elementos bien importantes. El primer elemento es que esto es un primer esfuerzo multilateral. Llevamos más de 120 años discutiendo cómo solucionar los arbitrajes de sistemas tributarios en el mundo. Tal vez en los últimos 9 a 10 años esta revolución se ha acelerado un poco más por el dictamen que dio el G20 a la orden de la OCDE, y la OCDE, como un organismo internacional, ha canalizado técnicamente estas necesidades, dando recomendaciones que se concretaron en el Plan de Acción BEPS número 1, que salieron sus informes finales en el 2015 y empezaron a hacerse los programas de implementación. Por ejemplo, Colombia, en sus tratados, si uno mira el tratado con el Reino Unido, ya incluye el lenguaje muy BEPS versión 1.1. Pero la OCDE también se dio cuenta que BEPS.1 se quedó corto y necesitó sacar BEPS 2.0, que es el famoso Pilar 1 y Pilar 2. Tal vez el que más sonido o más popularidad en los debates académicos está teniendo es Pilar 2. Lo que les explicaba de la tributación del 15%, pareciera, segundo mensaje importante, que este esfuerzo multilateral quisiera llevar a todos los países a que
el 15% es el nuevo cero. Es decir, que no se va a aceptar jurisdicciones que de alguna manera no pongan como tributación mínima el 15% de las compañías en sus territorios. Y un tercer mensaje que los invito a todas las personas que están viendo este video a que sigamos el debate político muy de cerca. Digamos, el pronunciamiento del Congreso, del Comité de Asuntos Fiscales del Congreso Federal de los Estados Unidos es un llamado de atención que este es un tema político que no se ha terminado de cerrar, por más de que hay muchas naciones de acuerdo, hay muchas naciones que ya le han dicho a la orden que lo van a implementar. La Unión Europea está teniendo un consenso dirigido a ese mensaje, pero hay que esperar cómo se comporta, sobre todo en este año 2023, la recesión global y los efectos que pueda tener eso en la atracción de capitales y movimiento de capitales, bienes y servicios en un mundo que probablemente va a entrar en una situación económica compleja. Los invito a profundizar en estos debates en los paneles de estas jornadas de derecho tributario y agradezco mucho a Adrián Rodríguez, su presidente, y al doctor César Cermeño por esta invitación. Muchas gracias.